Bienvenidos amigos a Compromiso TV. En el día de hoy queremos acompañaros en esta media hora, a lo largo de esta media hora, para poder hablar acerca de una entidad que es una organización que nace en España y se llama Cerca y Lejos, y para ello tenemos con nosotros a Aurora Gómez, ella es coordinadora de proyectos, y Patricia Postigó, voluntaria del Plan de Salud de la entidad Cerca y Lejos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. De nada, hola. Hola. Pues nos gustaría conocer esta entidad, es primera vez que la traemos a Compromiso TV, a este plató, para que nos pudierais contar, ¿no?, un poquito cuáles son los proyectos que realiza, que son los que vamos a desarrollar durante el programa. Pero antes de poder desarrollar y hablar de esos proyectos, que serán el plan de educación, así también como pues, la experiencia que han tenido ellas dos en lo que ha sido el país de Camerún, nos gustaría conocer pues, desde los inicios cómo se ha podido crear, cuál ha sido un poco el origen, la historia de la misma y el por qué se crea, ¿no?, esta entidad. Bueno, Cerca y Lejos es una ONG, sobre todo se dedica al desarrollo. Fue fundada en 2001. Los fundadores son María Rebollo y Francisco Guzmán. Desde el 2001 podemos decir que se empezaron a hacer pequeños viajes a Camerún, y duraban 2-3 meses, se repartía un tiempo en Madrid y otro en Camerún, y se empezaron a hacer campañas de salud, asistencia sobre todo a la población pigmea vaca. Desde el 2001, digamos que hasta hoy, que hace justo 15 años que se fundó la organización, ha ido creciendo tanto a nivel de voluntariado hasta que ahora mismo en Camerún tenemos una estructura de voluntarios que viven allí fijos, tanto en Camerún como en España. Así que ya no es tanto los viajes que se van haciendo a lo mejor 3 meses al año, sino que hay gente que está allí viviendo para coordinar todos los proyectos. ¿Trabajando con contrapartes allí en el país o directamente la entidad se ha establecido pues con sus propias instalaciones, con su propio, digamos, campo de personal desde España, o directamente también en el país han ido incluyéndose y agregándose personas de la misma localidad? No, tenemos contraparte local y también tanto trabajadores como voluntarios cameruneses que están en la organización. La organización, estamos divididos en 4 planes, que es educación, del plan que más vamos a hablar con Aurora, salud, desarrollo y habitabilidad básica. Explicándolo un poquito, en desarrollo se trabaja pues, con cooperativas, con campos de cultivo, se hacen programas con mujeres, microcréditos. En habitabilidad pues nos dedicamos más a la construcción, se construyen pues, casas, pozos, saneamiento. Salud, tenemos un programa bastante amplio de salud, tanto apoyando a dispensarios, trabajamos con agentes de salud comunitaria, campañas de cirugía, programa de óptica, odontología. Y luego en educación pues tenemos, bueno, ahora lo va a explicar mejor, pero apoyamos a colegios de primaria, colegios maternales, un programa de acogida y, como decía, sobre todo nos centramos en la población pigmea vaca. Estamos en el sur de Camerún, casi frontera con Congo-Brazzaville y Gabón, que es donde se centran los pigmeos vaca. Y bueno, también tenemos un pequeño proyecto en el norte de Camerún, pero ahí no podemos ir con el terrorismo de Boko Haram, nosotros los voluntarios no podemos, así que digamos que lo lleva la contraparte local, los voluntarios de allí. Aurora, habéis estado allí, tú has estado 1 año y medio, tú has estado 2 años, Patricia, ¿cómo
¿Nos puedes, digamos, en cierta manera explicar qué es lo que has podido conocer de Camerún o cuáles son un poco las características de este país? Porque hablamos de 4 áreas muy importantes en lo que es un país, supongo que en lo que falta, ¿no? Realmente en cuanto a la educación, salud, en cuanto a poder desarrollar incluso a nivel del área laboral para que las personas allí puedan, en cierta manera, poder desarrollar sus propios productos. ¿Cuál ha sido un poco la característica, o cuál es la característica principal de este país, que se puede decir que es un país del tercer mundo, ¿no? Sí, yo creo que cuando te vas allí por primera vez o cuando estás un tiempo viviendo allí, lo primero que ves es la pobreza que hay, sobre todo en la zona sur donde estamos nosotros y con la etnia que trabajamos, que es la pigmea vaca, ¿no? Porque podemos decir que esta etnia está muy discriminada por el resto. Entonces, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la escolarización, están oprimidos por el resto de etnias, están como en una situación de semiesclavitud, podemos decir, ¿no? Entonces allí cuando estás viviendo es una lucha constante con ellos, ¿no? Lucha por sus derechos básicos, ¿no? Que todo el mundo tenemos, pero que es que allí están privados completamente. Hablamos a nivel generalizado en cuanto a toda la población, y a los que vuestros proyectos van dirigidos principalmente, ¿es pues eso, a toda la población o os dedicáis más a la infancia, a la mujer? Sí, podemos decir que en general es para toda la población, pero sí que incidimos más sobre todo en infancia y en mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el plan de salud, los dispensarios, ¿no? La consulta o las medicinas son gratuitas para los niños y para las mujeres embarazadas, ¿no? Porque sí que es dentro de la población de riesgo, estas dos, ¿no? Mujeres y niños son los que más en riesgo están al final. Digamos que lleváis ya desde el 2001 en este país, y ¿cuáles han sido un poco las diferencias que ya vais notando también en cuanto a la población? ¿Han podido ya desarrollar, en el caso pues eso, del área laboral y el poder autosostenerse, han podido ya desarrollarse como un poco independientes, o siempre dependen de, no sé, talleres, cursos, actividades que vosotros tenéis para ellos? Supongo que en estos 15 años ya se ha podido ver quizás en esa área un cambio importante, ¿no? Y sobre todo yo creo que se está viendo ahora, porque al ser una organización de desarrollo, los resultados son a más largo plazo. Entonces, por ejemplo, en 2003 fue cuando empezó el plan de educación con un pequeño internado, ¿no? En la zona de Benvis. Y ahí llevábamos a los niños de la etnia pigmea vaca que no tenían la posibilidad de ir al colegio o que no podían tener una nutrición como la puede tener cualquier niño normal, y se les lleva al internado, se les da una educación gratuita y además un sitio donde pueden vivir y alimentarse como un niño normal. Después de 15 años, pues hemos visto que esos niños que han seguido todo el curso de primaria y que han pasado a secundaria, por ejemplo, ahora trabajan como profesores en las escuelitas maternales que también gestionamos, o que son un ejemplo dentro de su pueblo, ¿no? Pues, por ejemplo, con la diferencia de no beber alcohol. Estar internados les ha enseñado que el alcohol es algo muy malo para su salud, que les limita en muchas cosas, y esos son grandes cambios que hemos visto, ¿no? En cuanto a, digamos, actividades que se pueden realizar también a nivel educativo, ¿ofrecéis una educación amplia en todos los sentidos? ¿Os centráis en algunas materias específicas? ¿Pueden acceder a la educación a partir de qué edades los niños, niñas, niños? Pues en el plan de educación tenemos como dos grandes proyectos, ¿no? Uno son los centros preescolares comunitarios, CPCs, que son como escuelitas infantiles que hemos instalado en cada campamento vaca. Y estas escuelas son de 3 a 6 años, como la educación preescolar aquí en España. Y tenemos 21 centros repartidos por toda la zona de actuación. Y luego el otro gran proyecto es el de primaria. Gestionamos 3 colegios que serían de 6 a 12 años, ¿no? Y es igual que la educación aquí en España, de la educación primaria.
pues nosotros vamos a dar paso al primer reportaje que tenemos preparado de esta entidad. Enseguida daremos a continuación paso a publicidad, pero volveremos para hablar mucho más acerca de este proyecto, el Plan de Educación. Pero también queremos destacar el programa de voluntariado, tan importante para todos los jóvenes, en este caso, que queremos animar a través de este programa, para que puedan visitar este país, Camerún, que yo creo que merece la pena a través de esta entidad, cerca y lejos, ya que hacen una labor y desarrollan una labor muy importante en todos los campos. Je peux parler maintenant? Bon, le travail avec Gilles, ça va. Nous sommes en bonne collaboration avec l'ONG Gilles. Et nous souhaitons toujours travailler avec lui. Parce qu'il y a une étroite collaboration entre nous, les enseignants de Zilabot, et ainsi que le président de l'APE, sans oublier les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Alors, je crois que l'équipe en place fonctionne bien et nous souhaitons bonne fête à tous nos proches collaborateurs qui sont ici présents et d'autres qui sont en Espagne. On ne peut jamais les oublier. Leurs souvenirs restent gravés dans nos têtes, dans nos mémoires et surtout dans la bonne marche de l'ONG ZIL. Oui, bonjour à tout le monde, buenos dias. Je suis Rodrigue, je travaille à Djoum pour ZIL. Et si je peux dire un mot, c'est sur quatre petits points. Le premier est que j'ai remarqué avec beaucoup de plaisir et de fierté que ZIL est une structure vraiment à but humanitaire. Cela m'encourage beaucoup à rester avec eux. Deuxièmement, je pense que ZIL fonctionne bien à mon sens. La preuve est que chaque année, je vois de nouvelles passes. Ça veut dire que les volontaires sont nombreux, ils progressent, ils veulent mettre la main dans la pâte. Troisièmement, je suis content, fier de l'ouverture que cette Kaileos ouvre ou alors offre aux Africains, aux locaux. Moi-même, je suis Camerounais et je suis fier de travailler pour ZIL. Ce n'est plus seulement une affaire d'Espagnols volontaires qui arrivent. Je suis fier de cette ouverture-là, mais qu'elle continue et qu'elle progresse. Enfin, je souhaite longue vie à l'ONG parce que tout est encore à faire, à réaliser en Afrique, au Cameroun, près du peuple Baka et de tous les pauvres. Merci. Donc, pour le moment, grâce aux Espagnols, c'est que nous ne sommes pas comme nous sommes déjà maintenant. Parce que moi-même, je me rappelle, quand c'est connu, je ne connaissais pas le français. Je ne pouvais pas écrire le français. Là maintenant, je parle, je m'exprime en français, j'écris bien le français.
Et j'ai vu vraiment avec les Espagnols, ils nous ont aidés beaucoup. Pourquoi nos parents, ils n'ont pas fait comme nous. Surtout nous, les Bacas de l'Est, nous ne sommes pas vraiment évolués comme les autres campements. Les autres campements sont totalement évolués. Nous, c'est maintenant qu'on vient commencer, on se met sur le chemin que hey, nous sommes vraiment derrière. On ne doit pas faire comme ça, on ne doit pas faire comme ça. Il faut qu'on descende sur le chemin, on prend le chemin de la vie. Parce que c'est maintenant qu'on vient voir que non, l'école aide beaucoup. Donc je remercie vraiment les Espagnols. Grâce à tout ce que je ne suis pas un peu comme je suis déjà maintenant. Je m'exprime déjà bien en français. Je me place là où il y a les gens, je veux bien parler le français, je vais écrire le français. Donc, moi j'ai vu que de mon côté, ce sont les Espagnols qui m'ont fait connaître la vie. Estamos en esta segunda parte del programa Compromiso TV con la entidad Cerca y Lejos, una organización española que se ha desplazado desde el año 2001 en Camerún, y estamos hablando acerca del plan de educación que han podido desarrollar ya en este país desde el año 2003. Y Aurora, nos gustaría que nos siguieras contando, ¿no? En este caso, cuántos niños, incluidas también las familias, ¿no?, que salen beneficiadas de este programa a lo largo de este año 2016. Pues este último curso escolar podemos decir que entre 1.000 y 1.200 niños han estado beneficiados directamente por nuestros proyectos, tanto por los 3 colegios de primaria como por los 21 centros preescolares. Hablamos de una educación que llega, supongo que ya también a una cierta edad, no sé si hasta los 18. Tenemos como... No es un proyecto establecido, el proyecto de secundaria, ¿no?, cuando acaba la educación primaria, porque por falta de recursos, sobre todo. Intentamos apoyar pues, a estos niños que han tenido un paso muy bueno por la educación primaria y que han demostrado con sus notas y con su actitud que sí que tienen interés en seguir estudiando. Hemos hecho todos los esfuerzos por seguir apoyándolo. Pero sí que es verdad que no podemos, ahora mismo, tal y como estamos, no podemos hacer un proyecto de secundaria por esto, porque no tenemos tantos recursos. De cierta manera, ellos saben de que tienen ese apoyo, ¿no?, sí, por parte claro. vuestra. Por ejemplo, con becas se intenta ayudar a todo el mundo. Lo que pasa es que no puede ser una ayuda tan intensa, ¿no?, como en los cursos de primaria y preescolar. Leía un poco en la página web, dice que vuestra forma de intervención es cada vez más integral. Y en este caso los centros educativos son el centro de vuestras intervenciones también a nivel de salud, agricultura, apoyo nutricional. Qué importante, ¿no?, es la educación para estos niños. ¿Qué nos podrías decir, Patricia, cómo les va a influir, ¿no?, en este caso la educación, hablando de Camerún, para que ellos puedan desarrollarse en todas estas áreas, ¿no? Pues los centros son los centros preescolares, entonces a nivel, por ejemplo, de salud, el profesor está formado también como agente de salud. Entonces, a la vez que él educa a los niños, pues hace un seguimiento de su salud, centrándose en la nutrición y centrándose como en las patologías más importantes que hay
en esta zona de Camerún, ¿no? Como puede ser el paludismo. Él ya sabe hacer test rápidos de paludismo para diagnosticarlo. Y hay otro programa, auxiliares de salud, que se desplazan en moto, que les dan medicinas si tuvieran ese paludismo o si tienen diarreas para prevenir la deshidratación. Entonces, es la forma más integral de hacerlo. Del lado de desarrollo, en 2013 se hicieron campos de cultivo, sobre todo se pusieron plantain, o también hemos trabajado haciendo cultivos de cacahuetes o maíz, y estos profesores también eran un poco los responsables de observar este campo y sensibilizar a la comunidad para que cultiven y luego esos alimentos pues sirvan para los niños y toda la población. Y a la vez en estos poblados también en la mayoría se han construido o se han arreglado las fuentes para que tengan agua potable. Tan importante, ¿verdad?, también el agua potable en estos países donde es tan complicado acceder a ella, si no tienes en este caso esos recursos que ofrecen muchas veces desde otros países, como en este caso de España, ¿no? ¿De qué manera, Aurora, ya para finalizar y poder centrarnos en el proyecto en el programa de voluntariado también, que nos gustaría hablar un poquito de él, de qué manera colaborar con este proyecto desde España, cómo pueden hacer las personas para colaborar con el plan de educación? El voluntariado en Cerca y Lejos es uno de los pilares, ¿no? Todos somos voluntarios, excepto 2 trabajadores que están en sede. Lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con la organización, somos súper horizontales, ¿no? Entonces, a través de Facebook o Twitter o del correo o de la página web, pueden decir, bueno, pues estoy interesado en hacerme voluntario, y cada mes hay una reunión informativa donde se explican los pasos, como qué hay que hacer, ¿no?, para ser voluntario, tanto en terreno en Camerún como en España. Y aparte del voluntariado, también leí en vuestra web de que hay el que pueda ser socio de plan de educación. Esto también lo pueden hacer a través de vuestra página web, ¿no? Claro. A través de la página web, hazte socio, de clic ahí, y bueno, ahí está toda la información. Decís, ¿no?, que más de 1.000 niños pueden tener acceso a una educación digna y de calidad haciéndote socio de esta entidad. Y yo te animo desde aquí a que, si no puedes ser voluntario, que por lo menos puedas hacer tu donativo a través de la página web para esta entidad Cerca y Lejos. Contarnos ahora un poquito vuestra experiencia, cómo han sido en este caso 2 años y año y medio que habéis trabajado juntas en este país. ¿Cuáles son un poco las ventajas? Vamos a hablar de ventajas, no tanto de desventajas, sino de esas ventajas que os ha podido ofrecer el haber podido acceder a este programa de voluntariado en este país, y cómo os ha beneficiado, ¿no?, a vosotras. Pues lo primero es que aprendes muchísimo. Yo, en mi caso, ¿no?, personalmente. Y lo segundo es que te brinda la oportunidad de descubrir que hay pobreza en el mundo y que hay miseria. Y eso te cambia tu forma de vida y tu forma de pensar. Y te hace tener un pensamiento más global, ¿no? Tú no estás solo en el mundo, con tú mismo y tu familia, sino que hay muchas personas más que necesitan de tu colaboración, ¿no? Y bueno, es súper enriquecedor. Yo, volvería con los ojos cerrados, la verdad. ¿Hace tiempo que estuviste? Yo estuve, el año y medio que estuve fue desde el 2013 al 2014. ¿Y qué hacías allí exactamente? Pues estaba con los proyectos de educación gestionando tanto los centros preescolares como los colegios de primaria. Se hacen mucha formación, ¿no?, con los profesores y seguimiento. Claro. Es importante también el poder, ¿verdad?, estar en un país y poder ver la realidad, como tú decías, desde otro punto de vista, ¿no? Que muchas veces nos centramos, ¿no?, en nuestro país, en nuestras necesidades, y sales a la calle y a veces pides para los demás y te dicen, no, pero ayúdanos aquí, y la verdad es que desconocen lo que hay más allá, y otros países que están muchísimo más necesitados que nosotros, con solo decir, ¿no?, el tema del agua potable, que la tenemos en los grifos de Madrid gratuitamente, sin ningún esfuerzo, y que podemos acceder a ella de una manera tan sencilla, que difícil es que en esos países puedan acceder estos niños y tantas familias.
Patricia, en tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues yo estuve 2 años viviendo allí como coordinadora de los proyectos de salud y es lo que decíamos, allí te das cuenta de las pequeñas cosas que tienes aquí que allí no las tienes, te cambia totalmente tu forma de pensar y además convivir con esta población, con esta etnia de los pigmeos vaca, con esa tradición, con esa cultura tan enriquecedora que tienen, bueno, para mí fue muy gratificante y bueno, puedo decir que desde mi lado, ¿no? Como coordinadora de salud, te das cuenta como aquí solo pides cita y tienes tu médico y todos los servicios de salud. Allí la salud es un privilegio, no todo el mundo tiene acceso, lo primero tienes que tener dinero para poder pagarla y esta población está muy discriminada, entonces valoras eso y aparte, desde mi experiencia también, te ayuda un poco, ¿no? A salvar vidas. Puedes ver, sobre todo a los niños con esta acción tan pequeñita, sobre todo preventiva, evitas una gran mortalidad infantil y eso cada día pues te alegra, ¿no? Tú te levantas allí el día y el día es diferente que aquí. Claro. Tanto que esos 2 años que estuve allí viviendo, digamos que han hecho que me siga dedicando al mundo de la cooperación y todo. Claro que sí, yo creo que es importante y es lo que os voy a pedir, que dierais cada uno un mensaje cortito para animar a tantos jóvenes que muchas veces no saben qué hacer con su tiempo, pues eso, con sus recursos. Quizás quieren ayudar y no saben dónde empezar o cómo empezar, que vosotras les podáis, en cierta manera, orientar un poquito a través de un mensaje, un pequeño mensaje que podéis decir. Pues nada, yo animaría a todo el mundo a participar y si es con cerca y lejos, pues mucho mejor, porque estamos en un mundo en el que somos mucha gente y tenemos que ayudarnos entre todos, ¿no? Y porque además te da la posibilidad de aprender y de ver otras situaciones que no te puedes ni imaginar y te cambia la vida. Patricia. Y quizás también añadir que no solo es ir a Camerún, sino que en Madrid también tenemos un programa de voluntariado muy grande, que quizás este año tú dices, yo no puedo viajar a Camerún, pero desde aquí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? E incluso desde aquí ya te empieza a cambiar un poco la visión, ¿no? del mundo y conocer un poco más todos esos países que siguen en vías de desarrollo. Claro que sí, nosotros a lo largo del programa estamos poniendo esos rótulos, esa información a través de nuestro programa, la página web, números de teléfono, la ubicación también de la entidad, para que aquellos que nos estáis viendo podáis acceder a esta entidad y podáis conocerla, pero también pues eso, ayudar, ¿verdad? Sí. Gracias por estar con nosotras, por acompañarnos en esta entrevista. Y nosotros, bueno, tenemos preparado el siguiente reportaje. Nos gustaría despedirnos de vosotros con este reportaje que tenemos preparado. Nos vemos la semana que viene aquí en Compromiso TV, hablando de otra entidad, de otros muchos proyectos que tenemos preparados para vosotros. No tenemos todos un corazón, un cerebro. No tenemos 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca. No tenemos todos la misma piel, aunque sea de distinto color. No sangramos igual. No nos estremecemos de placer o de dolor. ¿No somos acaso todos hermanos, independientemente del lugar en el que hayamos nacido o de la religión que profesemos? ¿No somos todos hermanos por el hecho de haber nacido humanos? Nos unimos entonces contra las injusticias que azotan a nuestros semejantes en cualquier parte del mundo. Alzamos la voz por cada niño que pasa hambre, por cada mujer violada, por cada hombre enfermo. Alcemos la voz y las manos por cada persona invisible y olvidada del mundo. Seamos su rostro, sus labios, que ninguno más sea ignorado. Que al cobrar conciencia de cada hermano en la tierra, consigamos que se le devuelva la dignidad. Que consigamos recordar que la humanidad es precisamente lo que nos hace humanos y que esa humanidad es la que nos hace llorar cuando la empatía nos hace percibir el dolor ajeno. Las injusticias son poderosas, hermanos, pero nosotros lo somos más.
Thank you.